Mi nombre es Rafael Romero y mi tema es prenda. Mi nombre es Armando Durán y mi tema es fianza. Mi nombre es Alan Ortiz y mi tema es hipoteca. Muy bien, el día de hoy en este programa que traemos para usted vamos a presentar lo que es fianza. Hola, ¿cómo has estado, compañero? Bien, gracias. Oye, tengo una pregunta. No sé si me la podrías responder. Claro que sí. ¿Qué es la fianza? Bueno, la fianza consiste en un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. O sea, ¿a favor de quién? Pues la fianza puede ser a favor del deudor principal o si no del mismo fiador. ¿Qué tipos de fianza existen? Hay muchos tipos de fianza. Puede ser fianza legal, judicial, convencional, gratuita o de título oneroso. ¿Me puedes explicar qué es la fianza legal? La fianza legal está prevista en alguna disposición legal. Otorga al acreedor beneficiario de la misma el derecho de exigir su concesión por el mismo deudor. ¿Y cuál es la fianza convencional? También se puede llamar fianza voluntaria y es la que es contratada libremente por las partes interesadas, que es el acreedor beneficiario y el fiador. Oh, ya. ¿Y de qué habla el artículo 1998? Este habla de la responsabilidad de los herederos del fiador. ¿Cómo se garantiza la obligación? La persona tiene que tener la capacidad para obligarse y tener bienes suficientes para responder la obligación que garantiza esta. Ya. ¿Y qué es la exclusión? Es el procedimiento judicial para obtener el pago a expensas de un deudor principal antes que proceder a obtenerlo del fiador. ¿Y cómo consiste la exclusión? ¿Y en qué consiste la exclusión? Esta consiste en aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor al pago de la obligación. La exclusión no tiene lugar. La exclusión tiene lugar cuando el fiador renunció expresamente a ella, en los casos de concurso o de insolvencia, cuando el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del territorio de la misma república, cuando el negocio para que se prestó la fianza sea propio del mismo fiador y cuando asignó el paradero del deudor. ¿Por qué debe de ser indemnizado el fiador? Este debe ser indemnizado por el deudor, aunque éste no haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. ¿Cómo debe de ser indemnizado el fiador? Este va a ser indemnizado por la deuda principal, por los intereses respectivos desde que haya noticiado el pago del deudor, por los gastos que haya hecho desde que llegó la noticia al mismo deudor y por los daños y perjuicios que haya sufrido. Tiene la fianza cuando hay más de dos fiadores. Cuando son dos o más fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, el que de ellos la haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponde satisfacer a cada uno. ¿Cuándo se extingue la obligación del fiador? Se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. Se extingue también por la prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor sin consentimiento del fiador. También por la quita, que esta es la que reduce la fianza en la misma proporción que la deuda principal. Y esta la extingue porque queda sujeta a la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. Y también se puede extinguir si el acreedor no ejercita sus derechos dentro del plazo mencionado, o si en el juicio entablado deja de promover, sin causa justificada, por más de 3 meses, el fiador queda libre de su obligación. ¿Cómo se garantiza la obligación en la fianza judicial? La persona debe tener bienes raíces inscritos en el registro de la propiedad y de un valor que garantice suficientemente las obligaciones que contraiga. ¿Cómo se sustituye la fianza? Esta se sustituye con la prenda o con la hipoteca. ¿Por cuál cantidad se otorga la fianza judicial? Esta se puede otorgar por más de 1,000 pesos. Se presentará un certificado expedido por el encargado del registro público, porque este debe demostrar que el fiador tiene bienes raíces suficientes para responder el cumplimiento de la obligación que garantice. En este episodio vamos a ver lo que es prenda con el abogado Max y el cliente es Woody y nos va a explicar su caso. Hola compañera, disculpa, es que mi hijo se compró un caballo. Ya terminó de pagarlo, pero dejó en garantía las estructuras de su casa. ¿Cómo ves? ¿Me podrías ayudar? Yo creo que sí. Bueno, ¿me podrías explicar de qué trata el contrato de la prenda civil? Sí, claro, mira, para empezar te voy a explicar qué es la prenda. Bueno, en sí el contrato de prenda civil es un contrato en que se entrega una cosa mueble, prenda, a un acreedor para seguridad de su crédito,
Con este contrato, el acreedor puede percibir la prenda, retenerla o pagarse con ella, en el caso de que el deudor no cumpla con sus obligaciones. Algunas veces, la prenda puede ser entregada por una tercera persona que no sea el deudor y que quiera darle este en servicio. En general, este contrato está orientado a que el acreedor devuelva la prenda una vez pagado el crédito. Algunas veces el deudor tiene que pagar al acreedor un monto adicional por los gastos o prejuicios que la conservación de la prenda haya provocado. Mira, principalmente lo importante de este contrato es que el acreedor puede asegurar su crédito a través de los bienes en prenda del deudor, incluso si los vendió a otras personas, además de contar con un crédito en caso de quiebra del deudor. ¿Explicar cuáles son los derechos y obligaciones que tienen las partes en el contrato de la prenda civil? Sí, claro. Mira, los derechos y las obligaciones del acreedor en el contrato de prenda son: derecho de retención, derecho del acreedor para conservar la prenda hasta que todo el crédito se haya pagado; derecho de persecución, si el acreedor deja de tener la prenda, podrá tomar acciones en contra de la persona, incluyendo el deudor, que la tenga, y así poder recuperarla. El deudor puede quedarse con la prenda si paga la totalidad de la deuda. Derecho de venta, el acreedor puede pedir que la prenda sea venda para saldar la deuda. Esta venta se hace en subasta pública. Derecho de preferencia, la prenda otorga un privilegio de segunda clase. Derecho de indemnización de gastos y perjuicios. Tener la prenda puede significar que el acreedor tenga que incurrir en gastos. Estos gastos deben de ser reembolsados por el deudor. La prenda también puede provocar perjuicios para el acreedor, los que también deben reembolsarse. Obligación de restituir la especie de la prenda. El acreedor tiene la obligación de restituir la prenda cuando se haya pagado la deuda y los gastos y perjuicios. Obligación de conservar la prenda. El acreedor responde de culpa leve en la conservación. Obligación de no usar la prenda. El acreedor no puede usar la prenda sin consentimiento del deudor. ¿Y cuáles serían los derechos y obligaciones del deudor en el contrato de la prenda? Así son los siguientes. Derecho a que se restituya la cosa. El deudor puede actuar en contra del acreedor o contra terceros para restituir su prenda. Derecho a pedir la restitución inmediata en caso de que el acreedor abuse de la prenda. Derecho a pedir reemplazo de la prenda mientras no dañe los derechos del acreedor. Derecho a pedir indemnización por los daños que la prenda haya sufrido por culpa del acreedor. Derecho a vender la prenda a constituir. Derecho al goce o tenencia de la cosa, en los términos del artículo 2404 del Código Civil. Derecho a concurrir a la subasta de la prenda. Derecho a impedir el remate pagando la deuda completa y los gastos de Hoy venta. veremos hipoteca. Maestro, buenas tardes. Necesito información acerca de lo que es hipoteca. Es que a mi casa llegó un documento que venía con este título. Entonces quisiera saber si me podría brindar información sobre lo que es, por favor. Sería de mucha ayuda. Claro que sí. Mira, existen dos clases de hipotecas antes de contarte lo demás: las voluntarias y las necesarias. Son voluntarias las que se constituyen por voluntad espontánea del deudor o para cumplir una obligación impuesta por el dueño de los bienes que se hipotecan. La hipoteca necesaria existe cuando se constituye para cumplir una disposición legal.